Bien, justicia. El amor que se manifiesta en obras debe proyectarse en la dirección justa. Jesús impartió muchas enseñanzas respecto al amor y la justicia. Vemos ahí un sermón muy conocido, como el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y nos habla de algunas de sus enseñanzas. En este sermón el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos acerca de los elevados niveles de justicia que debían aspirar. Pero no solamente debían de abstenerse de hacer lo malo, ni aún debían albergar en su corazón pensamientos malos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos dice que el obedecer el mandamiento referente a no cometer adulterio no es suficiente. Sus discípulos no debían ni aún albergar en sus corazones pensamientos malos. El Señor Jesús no queda satisfecho si solamente hacemos cosas buenas para nuestros amigos. No, Él nos dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Los mandamientos del Señor Jesucristo significan una nueva forma de vida. Nuestras ofrendas y nuestras oraciones deben hacerse en privado y no para hacer alarde de generosidad. Todos debemos hacerlo por amor de Dios y no para que la gente nos alabe. Debemos hacer las cosas no en forma hipócrita, es decir, buenas solo en apariencia. Jesús les dice reiteradamente a sus discípulos que Dios está interesado en los motivos y en las actitudes tanto como en las acciones. Las enseñanzas del Señor Jesucristo son positivas. No nos dan una lista de cosas que no debemos hacer. Nos dice que nos extendamos más allá de las leyes que afirman, no lo hagas. En efecto, nos dice que amemos a Dios, que amemos y hagamos el bien a nuestro vecino, porque amamos a Dios. Su mandamiento es el siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Después de la ascensión del Señor Jesucristo, sus apóstoles salieron a predicar las buenas nuevas de la salvación a todos en todas partes. Algunos eran judíos, sabían que Dios era santo y que les había promulgado las leyes para ayudarlos a evitar el pecado. Aprendieron fácilmente la ley del amor que les dio Jesús, pero otros procedían de países que no entendían el carácter de Dios. Los apóstoles tenían que impartirles enseñanzas más básicas. Esta gente tenía su propia religión y necesitaba aprender una nueva forma de vida. La antigua forma de vida era pecaminosa y los apóstoles tenían que enseñarles a estas personas los mandamientos de Jesús. Y entonces encontramos en la Biblia las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles enseñaban como enseñaba Jesús. Le explicaba al pueblo cómo los mandamientos de Dios podían ayudarlo a resolver sus problemas. Por ejemplo, cuando el apóstol le enseñó el mandamiento de creer en Jesús y amarse los unos a los otros. Y les dijo a los creyentes: hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Santiago les escribe a las 12 tribus que están en la dispersión y sentía la misma solicitud. Animó a todos los que hicieran lo justo, obedeciendo la ley real, que es el mandamiento de amar a tu prójimo. Luego lo aplicó a la vida de ellos. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La discriminación, el preferir o rechazar a una persona por su raza, sexo o estado social, es contraria a la ley del amor. El cristianismo tiene la virtud de cambiar nuestras actitudes hacia las personas y lo que hacemos para ayudarlas. En el libro de Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El apóstol Pablo había sido esclavo de las reglas del hombre antes de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Comprendió que esas reglas no podían salvarlo.
La salvación no es el resultado de nuestros propios esfuerzos. Y sin embargo, cuando hemos aceptado el don de la salvación por medio de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de vivir una nueva clase de vida. El apóstol Pablo nos advierte que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo nos proporciona muchos consejos en la epístola a los Efesios. Tenemos aquí unas cuantas de esas directivas de ayuda para vivir la vida cristiana mediante el poder del Espíritu Santo. Puede hallarlas en el capítulo 4, 5 y 6 de la epístola a los Efesios. Una de las directivas es que seas siempre humilde, dulce y paciente. Demuestra tu amor mediante la tolerancia mutua. Ya no mientas más, di la verdad. Deja de robar y comienza a trabajar. Ayuda a los pobres. No uses palabras hirientes, sino solamente palabras de aliento. No des lugar a la amargura o al enojo. Sé bondadoso y tierno. Perdonaos las ofensas a los otros. No vivas una vida de inmoralidad sexual o de indecencia o de avaricia. Trata de aprender aquello que agrada a Dios. No te embriagues de vino, sino sé lleno del Espíritu Santo. Da siempre gracias a Dios en todo. Someteos los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos como al Señor. Los esposos deben amar a sus esposas como a Cristo amó a la iglesia. Los niños deben obedecer a sus padres. Los padres no deben tratar a sus hijos de tal manera que los hagan enojar. Deben educarlos según la disciplina e instrucciones cristianas. Ponte la armadura de Dios. Ora en toda ocasión según te dirija el Espíritu Santo. ¡Qué directiva más maravillosa! Esto es una lista de lo que no debemos hacer. Es una lista positiva. Esta no es una lista que no debemos hacer. Es una lista positiva y activa de buenas obras que podemos realizar. Debemos dejar de hacer lo malo a fin de hacer lo bueno. Si hacemos lo bueno, no seremos solamente más felices, sino que nos pareceremos más a nuestro Padre Celestial. Ese, como nos recuerda Pablo, es el propósito de vivir nuestra vida según la ley del amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es por eso que Dios siempre ha puesto en nosotros esas reglas de conducta para las cuales nosotros tenemos que comenzar a caminar en ellas. Usted debe de confiar en Dios y las reglas y las leyes que Él ha puesto no han sido para nuestra condenación, sino han sido para nuestra salvación. Apóyese en la palabra de Dios, léala, escudriñela, estúdiela, atesórela en su corazón y verá los resultados, porque la palabra, esta ley, esta palabra que Dios da, es una palabra que transforma, una palabra que tiene el poder de cambiar vidas. Así que yo le animo y le recomiendo que se acerque, lea la palabra, escudriñe su palabra y verá los cambios que Dios tiene para su vida. Dios le bendiga, sigamos en la bendición de Dios.
muchos, ahora me parece que son muchos los que se levantan contra mí. Y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ves esa nube negra sobre mí. Y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerza, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Hey. Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no puedo hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Ahora de verdad ya digo basta, declaro victoria sobre mí. Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea, ya no necesito primavera, si paso el invierno junto a ti. El que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para oír. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Yo responderé, solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Cuando llega la noche y esa voz que te dice no, cuando no hay esperanza, al cielo siempre. Con el mundo en tu contra, no te bajes del barco. No, el invierno se acaba, al cielo confía y clama. Cuando siento que no tengo fuerza, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, no morirás aquí. Solo clama a mí. Dios les bendiga, mis hermanos. Me da mucho gusto que estén escuchando esto que estamos preparando para ustedes. Hoy he estado en una clase, un seminario de sembradores de iglesias, y pues hemos aprendido algunas cosas muy interesantes, que es lo que es la visión del ministerio Sembradores de Iglesias, y vimos lo que queremos realizar, que es sembrar nuevas iglesias. Y a veces nos vemos, a veces en los proyectos que tenemos, que estamos esperando, pero también estuvimos viendo lo que Dios quiere ver en nosotros. Y hay muchas cosas, por ejemplo, que tener visión es ver claramente lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer a través del sembrador de iglesias. Por eso estamos aquí en este seminario, para conocer el trabajo y a trabajar y sembrar estas nuevas iglesias, el cual es importante. Entonces se habló de la visión y sobre la visión de la palabra de Dios, que es sembrar nuevas iglesias. Simplemente la visión es sembrar nuevas iglesias, y está basado en un pasaje que está en Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3, que dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Y ese es el propósito. También estuvimos hablando sobre la visión para sembrar iglesias, que son los elementos, que es la palabra de Dios colocada estratégicamente con nuevas iglesias, transformando